Bueno, buenos días a todos. Todavía sigo aceptando a algunos alumnos que se van conectando. Bueno, como dice la presentación, yo soy la doctora Antonella Quipes, soy médica especialista en clínica médica y soy docente de la primera cátedra de clínica médica, y lo que vamos a tratar hoy es síndrome confusional agudo a través de un caso clínico interactivo. No sé si ya han tenido algunos otros casos clínicos interactivos y saben más o menos cómo es la modalidad de la clase, del caso clínico. La idea es que a partir de un caso clínico común, de un paciente que ahora yo les voy a presentar, vayamos interactuando y vayamos respondiendo algunas preguntas en torno al tema, ¿sí? Vamos a ir parando, vamos a ir charlando sobre lo que vamos viendo, y si ustedes tienen alguna pregunta me pueden frenar en la presentación, me la hacen, la escriben en el chat, las leemos y vamos avanzando. Yo voy a estar dando la presentación en pantalla completa, por ahí no los voy a estar viendo, pero cualquier cosa ustedes activan su micrófono. Durante la presentación les pido que tengan el micrófono desactivado, entonces no hay interferencia y me escuchan y me entienden bien. Y cuando quieren hacer alguna pregunta o cuando interactuamos sobre el caso clínico, encienden sus micrófonos y pueden participar. Sí, afortunadamente somos muchos, hay mucha concurrencia con el caso clínico, así que vamos a ir de a poquito salvando todas las dudas y lo que sea necesario. ¿Les parece? Cualquier cosa, si ven, tienen algún compañero que se quiere conectar y yo estoy presentando y no lo admití, también me frenan en la presentación y me avisan. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, me parece que ya no hay tanta conexión en espera, así que vamos a ir arrancando, así no nos demoramos más. Bueno, como les decía al inicio, lo que vamos a tratar hoy a través de este caso clínico es el tema síndrome confusional agudo, que es un capítulo dentro de lo que es la neurología, que es bastante común de ver, es bastante frecuente, tanto en salas de internación como en salas de atención primaria. Entonces, bueno, mi idea es que ustedes, por lo menos a través de este caso clínico, se lleven algunos conceptos básicos de lo que es el síndrome confusional agudo y cómo detectarlo en forma rápida, y saber qué estudios complementarios o cómo llegar al diagnóstico de esta entidad y cómo tratarlo. ¿Estamos? Vamos a empezar con el caso clínico. En esta oportunidad tenemos un varón de 79 años que viene a la consulta con un cuadro de 3 días de evolución que está caracterizado por hiporexia y decaimiento general. 24 horas previas a la consulta, el paciente presenta desorientación. Sí. Disculpe, no se ve el caso clínico que está hablando. No. A ver, ¿qué puede estar pasando? Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Sí, ve historia personal. Ay, esperen que tengo varios alumnos para aceptar. Si yo lo pongo en presentación, no lo ven ustedes. Profe, lo que le sugiero que haga es en el costado inferior donde está Ahora sí. la dice aumentar o disminuir. En el último icono le puede dar clic ahí para que se le vea la pantalla más grande. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Ahí estamos, ¿ahí lo ven bien? Sí. Sí. Y si lo pongo yo en presentación, ¿ustedes lo ven o no? No, profe, ahí no se ve porque usted está abriendo otra ventana. Y si solamente comparte una ventana, entonces la otra no se ve.
Bueno, perfecto, lo dejamos así. Total, ahí la pueden leer bien, se ve la letra, ¿no? Sí, se ve. Sí. Bien, bueno, entonces, volvemos. Un varón de 79 años que consulta por un cuadro de 3 días de evolución, que estaba caracterizado inicialmente por hiporexia y decaimiento general, y 24 horas previas a la consulta agrega desorientación temporal y espacial, lenguaje incoherente y conductas agresivas. Los familiares que lo llevan a la consulta refieren que estuvo despierto durante la madrugada y que en las últimas horas lo notan más dormido que lo habitual. También presentó 2 episodios de vómitos de características alimenticias, orina escasa y más oscura, y al interrogatorio nos niegan la presencia de fiebre, cefalea, dolor abdominal, tos, expectoración y disnea. Y como otro dato negativo también que no ha consumido fármacos nuevos. Ahí esperen, chicos, que... En cuanto a la historia personal del paciente, dice que vive con su esposa en el centro de Rosario, ambos son jubilados y tienen 3 hijos. Realiza controles médicos periódicos y es adherente a medidas higiénicos, dietéticas y farmacológicas. Realiza actividad física de tipo caminata 3 veces por semana y tiene una independencia total para las actividades de la vida diaria, aunque los familiares relatan que en el último mes, luego de presentar una fractura en el miembro inferior derecho, utiliza un bastón de ayuda para caminar y tiene una empleada que los ayuda con las tareas del hogar. En cuanto a los antecedentes personales, el paciente tiene hipertensión arterial, miocardiopatía hipertensiva con una fracción de eyección del 65%, es dislipémico, tiene diabetes mellitus tipo 2, hiperplasia prostática benigna, y este antecedente reciente, en abril del 2021, de una fractura en la pierna derecha, que es secundaria a la caída de propia altura, para lo cual el paciente requirió tratamiento quirúrgico. Es extabaquista, no consume alcohol, niega alergias medicamentosas, y como medicación habitual el paciente ingiere enalapril 10 miligramos por día, atenolol 50 miligramos por día, aspirina 100 miligramos día, rosuvastatina 10 miligramos día, metformina 850 miligramos cada 12 horas, tamsulusina 0,4 miligramos día, clonazepam 1 miligramo por la noche, tramadol 50 miligramos cada 8 horas desde el mes de mayo posterior a la externación por su fractura de pierna derecha. En cuanto al examen físico, cuando lo examinamos, el paciente se presenta ligeramente hipertenso con 150-90 milímetros de mercurio de TA, una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 ciclos por minuto, está febril con una temperatura de 38,5 grados centígrados, saturando 98% al aire ambiente. Presenta un regular estado general, impresiona moderadamente enfermo, con un cuadro de deshidratación moderada, con mucosas y piel seca. Está vigil, pero hiperactivo, inquieto, desorientado en tiempo y espacio, orientado en persona, se presenta inatento, comprende algunas órdenes simples, por momentos con discurso incoherente y balbuceante. No impresiona foco neurológico motor ni sensitivo, sin rigidez de nuca u otros signos meningios, pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Tiene un ritmo cardíaco regular, con ruidos hipofonéticos, no se ocultan soplos. A nivel del aparato respiratorio, un murmullo vesicular conservado, con hipoventilación en ambas bases, no se ocultan ruidos agregados. El abdomen es levemente distendido, blando, depresible, doloroso predominio del abdomen inferior, sin defensa ni descompresión positiva, pero se palpa un globo vesical. Los ruidos diarios están conservados, cuya percusión izquierda es positiva y la derecha negativa. A la inspección de los miembros no se observan edemas, sí presenta la cicatriz de la cirugía en la pierna derecha. Entonces, ¿ustedes cómo definirían el cuadro que presenta el paciente y cuáles les parece que son los datos clínicos más relevantes en este caso? El paciente está presentando una alteración en su cognición habitual. Justamente presentó, creo que, agresividad, alteración de la percepción de espacio y tiempo, no me acuerdo bien, pero hay una alteración cognitiva. Y los
datos clínicos más relevantes para mí fueron justamente una nueva medicación que fue agregada, que él no tenía el costumbre de tomar, que era un benzodiazepínico y un opiáceo. Además, el paciente también está haciendo un cuadro febril, muy posiblemente infeccioso, y el paciente ya tiene factores de riesgo para eso, porque tiene una hiperplasia prostática benigna asociado a una fiebre que el paciente tenía y una percusión positiva. Entonces, quizás haya sido la infección que generó todo este cuadro en el paciente, pero también puede haber sido un cuadro medicamentoso o entonces una otra posible causa, una deshidratación, una alteración en el nivel, en el balance electrolítico. Bien, perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más a lo que dijo el compañero? ¿Les parece que hay algún otro dato relevante que puede estar contribuyendo al problema actual de este varón de 79 años? Sí, la cirugía a la que fue intervenida. Bien, perfecto. Tiene el antecedente de una cirugía previa y eso puede ser entonces una forma de colaborar, digamos, con el cuadro actual del paciente. ¿Cómo iniciarían ustedes entonces el estudio de este paciente? Lo tienen en la consulta, lo revisan, el paciente está febril, presentó un globo vesical, tiene algunos signos de deshidratación. ¿Qué les parece a ustedes que deberían hacer en este momento para estudiar el paciente? Al menos un hemograma completo con función renal, ureacreatinina, 2 electrolitos, un ionograma completo, una orina completa con urocultivo, porque este paciente tiene signos de infección urinaria. Se puede solicitar Reactantes de fase aguda también. Bien, reactantes de fase aguda. un hepatograma. ¿Cómo? Una placa de tórax. Una radiografía de tórax, perfecto. ¿Qué más? Se puede solicitar un hepatograma. Un hepatograma. Bien. Un electrocardiograma, el paciente es hipertenso. Perfecto, un electrocardiograma. Aparte veíamos que la frecuencia cardíaca, vamos a volver un poquito al examen físico, estaba con una frecuencia cardíaca alta. ¿Qué más solicitarían? ¿Alguna otra cosa más? Y si tiene globo vesical, tratar de, digamos, poner una sonda para poder vaciar la vejiga. Bien, perfecto. Colocar una sonda vesical para poder vaciar la vejiga. Una ecografía también renovesical, pues justamente al ser un hombre, siempre que hay una infección urinaria en los hombres hay que estudiarlo un poco más. Bien, perfecto. Glucemia. Profe, ¿estaba deshidratado? Estaba deshidratado. Acá dice que tiene deshidratación moderada, como cosa de piel seca. ¿No habría que primero tratar eso? Bien, vamos a ver que vamos a realizar algunas medidas de sostén o de estabilización del paciente. Simultáneamente vamos planificando nuestra metodología diagnóstica para averiguar cuál será la causa o cuáles serán las causas que me producen este estado de alteración cognitiva o alteración de su estado neurológico. Recordemos que previamente, según la historia natural, nos hablaba que era un paciente autoválido, que hacía sus actividades de la vida diaria, que era un paciente que estaba lúcido, completamente orientado, y ahora de repente con un cuadro de 3 días de evolución, se presenta de esta manera, inatento, inquieto, desorientado. También habría que controlar su glucemia, como es diabético, también puede pasar eso. Perfecto. Habría que controlar la glicemia para ver cómo está en este momento. Cuando decían recién la posibilidad de solicitar una ecografía, también recuerden que el paciente tenía antecedentes de hiperplasia prostática benigna, que obviamente con el envejecimiento es bastante frecuente encontrar pacientes con este antecedente y que obviamente que pueden colaborar con esto de que el paciente presenta un globo vesical, tiene la puñopercusión negativa, estamos sospechando que pueda tener algún cuadro infeccioso. Entonces, también tener en cuenta esos estudios.
¿Solicitarían algo más aparte de esto que estuvimos charlando? ¿Una resonancia magnética puede ser a nivel cerebral? Podría ser neurológico. Podría ser un estudio por imágenes, ya veremos si cuáles son los costos-beneficios de utilizar una resonancia, una tomografía, veremos en qué momento de nuestro algoritmo diagnóstico, de nuestro pensamiento diagnóstico y metodología, echamos mano a los estudios por imágenes cerebrales. ¿Estamos? Si ustedes sospechan, como alguno de ustedes me dijo que podría esto, al presentar el paciente registro febril, podría corresponder a una infección. ¿A ustedes les parece que podríamos utilizar alguna metodología diagnóstica como para tratar de corroborar si esto es una infección? El urocultivo. Y un hemocultivo también le podríamos pedir. Bien, hacer cultivos. En este caso, como pareciera el paciente tener un foco urinario, el urocultivo fundamentalmente, y también cultivos de sangre, ¿sí? Para ver si hay algún cuadro de sepsis asociado. ¿Se puede solicitar la sorología para VIH? Porque no se sabe de los antecedentes del paciente, puede ser que sea. Bien, dentro de nuestra metodología diagnóstica, cuando uno también evalúe diferentes causas, una serología para HIV o alguna otra serología que quieran solicitar, se pueden pedir. Obviamente que todo va a estar escalonado en función de lo que yo sospeche primero. Uno tiene que ir pidiendo a medida que voy teniendo sospechas más probables, solicitando los estudios que creo pertinentes. Si yo recibo al paciente y le pido un montón de estudios, un montón de cosas, después medio que me pierdo en la organización de qué hacer con los estudios, con los resultados y cómo seguir con el paciente. Así que bueno, vamos. Sí, perdón. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, vamos a seguir entonces. Decíamos, entonces ya definimos cómo es el cuadro, ya más o menos definimos los datos más relevantes y dijimos cómo iniciaríamos el. Entonces en este paciente, fíjense, pedimos un laboratorio al ingreso, en donde el paciente tenía un hemograma con una hemoglobina de 12,7, un hematocrito de 37, glóbulos blancos 11.350, una fórmula leucocitaria de 85% de neutrófilos, 14% de linfocitos, plaquetas 346.000 células, una uremia de 89, una creatinina de 2,78 y un ionograma de 131 de sodio, 4,6 de potasio y un cloro de 86. Con una eritrosedimentación a la primera hora de 85 milímetros de mercurio, milímetros cúbicos, una glucosa de 387 miligramos de decilitro, y unas transaminasas con una TGP de 14, una TGO de 23, una bilirrubina total de 1,5, una FAL y una de 97 y una GTO de 55. Le hacemos esta radiografía de tórax que ustedes habían planteado realizar, en donde vemos un índice cardiotorácico conservado, no presenta infiltrados pleuro-parenquimatosos y los senos costofrénicos están libres. El electrocardiograma del ingreso muestra una taquicardia sinusal con una frecuencia cardíaca de 110 y no presenta signos de isquemia aguda. La orina completa del ingreso muestra un sedimento pardo, turbio, con un pH de 7,5, una densidad de 1025, glucosa 3 cruces, proteínas 1 cruz, hemoglobina 4 cruces, y el sedimento presenta 20 células, hematías 20 células por campo, leucocitos 30 células por campo, células epiteliales 10 células por campo, piocitos 8 células por campo y abundantes gérmenes. Eso es lo que solicitamos hasta el momento. Entonces ahora ustedes me dirán de estos exámenes complementarios qué datos encuentran ustedes alterados en este paciente. Urea y creatinina se encuentran alterados y también la eritrosedimentación. La glucosa también está muy elevada. Sí, la función renal como creatinina, urea, la glucosa porque es diabético y yo, básicamente ahí por la orina yo sospecharía claro de una infección urinaria. Este globo vesical todavía tiene una hiperplasia prostática, esto favorece la infección urinaria en los varones también, más la asociada a la diabetes, y me parece como
tiene una función renal, hay más probable infección urinaria alta y ya con una insuficiencia renal aguda. Esto todo se asocia al cuadro de diabético, hiperplasia prostática aguda, todo eso, benigna. O sea, para mí cursa con cuadro de infección urinaria alta, una pielonefritis, claro, con todas las comorbilidades asociadas que llevaron a eso. Bien, perfecto. ¿Algún otro dato está alterado en el laboratorio? O en Tiene una hiponatremia. ¿Tiene hiponatremia? Y eso es peligroso, porque se Cardiograma. puede asociar a edema cerebral. Bien, perfecto. Hipocloremia también. Hipocloremia también. ¿Eso por qué le puede estar pasando? Si tiene hiponatremia, hipocloremia, ¿qué veríamos en el examen físico del paciente? Alteración neurológica. Del sensorio. Alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas, pero... La deshidratación. Está deshidratado. La deshidratación. Perfecto, el paciente está deshidratado, probablemente con el inicio de todo este cuadro de hiporexia, de desorientación, el paciente consumió menos líquido o se alimentó menos, entonces tengo un cuadro de deshidratación que lo hemos traducido en su laboratorio, con esa hiponatremia, que teníamos una hiponatremia bastante leve, que con estos valores de sodio quizá, digamos, alteraciones neurológicas propias del metabolismo del sodio no voy a ver demasiado, pero obviamente es un factor más que predispone y agrava o perpetúa la confusión que tiene el paciente. La urina alta como desecho tóxico, la creatinina alta, me habían dicho la eritrosedimentación, la glucosa elevada, ¿qué más? Tengo una pregunta, profe. Los glóbulos blancos están levemente aumentados, predominio de los neutrófilos. Perfecto, hay una leucocitosis con predominio neutrofílico, acuérdense que no... Las plaquetas también. ¿Cómo, Antonella? Las plaquetas también están elevadas. Bien, perfecto. Proteinuria también. Cuando yo tengo un cuadro de leucocitosis a predominio neutrofílico, indirectamente me habla de que puede haber algún cuadro infeccioso a predominio bacteriano, que la bacteria es lo que más aumenta el cuento de neutrófilos, entonces esos son datos también positivos. Profe, cuando un paciente está deshidratado, él no tiende a presentar una elevación de la concentración de los iones, porque si hay una reducción en la cantidad de agua, los iones tendrían que estar más concentrados, no menos concentrados, ¿no? Puede suceder que con cuadros de deshidratación hay mayor concentración de solutos porque están disueltos en menor volumen de agua, porque hay deshidratación, y entonces podemos tener una hipernatremia o una hipercloremia. Pero en algunos casos, con la falta de ingesta de alimentos y con la falta de ingesta de agua, puede haber también disminución de los valores. Por eso vamos a saludar que tampoco es una hiponatremia muy importante y muy acusada. El valor mínimo normal de sodio en sangre es 135 y el paciente tiene 131. Si bien está alterado, no es una alteración severa como para que yo, digamos, justifique todo mi cuadro clínico de desorientación solamente a la alteración hidroelectrolítica. Ahora, cuando nos adentremos en el tema, vamos a ver algunas particularidades de lo que es el síndrome confusional y van a entender un poquito por qué el paciente tiene tantas cosas y cuál de todas ellas, o si todas ellas, le están produciendo este cuadro. ¿Estamos? Profe. ¿Qué más? Sí. Y no necesariamente la deshidratación va a cursar con una hipernatremia. Dependiendo de la deshidratación, puede ser isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿no? Te escucho medio bajito, no te logré comprender lo que estabas diciendo. La deshidratación puede ser tanto hipertónica o isotónica o hipotónica, ¿no? Que no necesariamente va a cursar con hipernatremia. Por eso, si hay alguna deshidratación más hipovolémica, puede haber hiponatremia, o puede ser isotónica, o puede haber hipernatremia, lo que sería más hipertónica. También está el antecedente del vómito, que puede generar la disminución de las concentraciones del sodio. Por eso, hay como un estado de pérdidas extrarenales también,
con el tema de los vómitos, con la baja ingesta, la fiebre. Recuerden, chicos, que la fiebre también aumenta las pérdidas insensibles de líquidos disolutos, y entonces puede haber una hiponatremia más hipovolémica. Bien, ¿qué les parece, por ejemplo, de esa orina? Ya analizamos bastante el laboratorio, analizamos el electrocardiograma, la orina, ¿qué les parece? Está elevada la densidad, indicando que el paciente está intentando retener agua, o sea, indicador de deshidratación. La glucosa, hay glucosura en la orina, pero puede ser decorriente de su diabetes, pero también es un factor de riesgo más para infección urinaria. Hay hemoglobina y hay leucocitos, piuria y gérmenes, o sea, indicadores de infección urinaria también. Bien, perfecto. Entonces ahí vemos cómo el sedimento, tanto el citofísico químico y el sedimento urinario están alterados, y esto me habilita a pedir algún cultivo, ya que en el sedimento aparecen abundantes gérmenes. Tengo que saber qué etiología, qué germen está causando esta infección, si solamente está en la orina, si está en la orina y está en la sangre, lo cual es un poco más grave para el cuadro clínico, y el tratamiento que vamos a instaurar va a ser de otras características y por más cantidad de días. Entonces, bien, perfecto. Fíjense ahí todo lo que estuvimos diciendo: leucocitosis con neutrofilia, disfunción renal con elevación de urea y creatinina, hiponatremia, hipocloremia, la eritrosedimentación alta, la glucosa alta, y todo puesto en rojo, resaltado en rojo, las características anormales de estos exámenes complementarios. ¿Estamos? Bien. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿cuáles serían sus diagnósticos presuntivos? ¿Qué les parece que le está pasando al paciente? Algo ya estuvimos charlando, algo ya me estuvieron diciendo, pero como para englobar entonces, ¿qué le parece que le estaría sucediendo? Para mí una infección urinaria alta, una pielonefritis a principio. Bien, puede ser una pielonefritis. ¿Una cetoacidosis diabética? Podría ser un cuadro infeccioso que haya provocado una cetoacidosis diabética, pero ¿cómo faltaría? Es diabético tipo 2, ¿no? Bien, el estado ácido base, para ver si hay un estado de acidosis, cómo está el bicarbonato, si hay presencia de cetonemia en sangre. Sí, que son todos los criterios que debemos reunir para caracterizar una alteración de la glicemia como dentro de la cetoacidosis. Encima no fue encontrado cetonuria en la orina. Bien, la presencia de cetonuria también nos ayudaría a pensar en el diagnóstico. ¿Qué más? Sí, y además común en los diabéticos tipo 1, la cetoacidosis, en los diabéticos tipo 2, más común el coma como hiperosmolar, todo hiperglucemia, no tiene una hiperglucemia de más de 600, 700 o una cosa así. Está como 387, no está bien, pero no para hacer una cetoacidosis también. Claro, tendríamos que pedir un estado ácido base, claro. Bien, perfecto. A ver, lo que dice en los libros, correcto, como decís José, el estado hiperosmolar es más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 2, la cetoacidosis en los diabéticos tipo 1, pero en medicina no todo 2 más 2 es 4, y puede suceder que en diabéticos tipo 2 haya estado de hiperglicemia con cetoacidosis y a estos valores, ¿sí? Me parece correcto que ustedes se planteen la posibilidad diagnóstica, la forma de diagnosticar teniendo un estado ácido base con una cetonemia en sangre, y de esa manera poder tratar de diagnosticar si esta hiperglicemia es una hiperglicemia aislada o si es una hiperglicemia que está asociada a un cuadro de cetoacidosis. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya dijimos cuáles son las presiones diagnósticas, que vemos que el paciente tiene un cuadro de infección urinaria, una infección urinaria alta, que tiene algunos otros agregados: la disfunción renal, la deshidratación, la hiponatremia, estamos el antecedente de la cirugía, el hecho de estar consumiendo algunos fármacos nuevos, y eso puede haber en forma conjunta, lo puede haber llevado a esto que es
el síndrome confusional agudo que está presentando el paciente. En este punto, ¿ustedes solicitarían algunos otros estudios complementarios? Y de ser así, ¿cuál o cuáles solicitarían? El urocultivo, principalmente. El hemocultivo. ¿Puede ser una punción lumbar? Puede ser una punción lumbar, más adelante vamos a ver qué tipo de, en qué momentos es indicativo hacer una punción lumbar, si se le hace a todos los pacientes o no. Podemos plantear una punción lumbar. Una ecografía renovesical también. Una ecografía renovesical. ¿Se puede solicitar el PSA? Porque puede ser que la hiperplasia ha evolucionado para cáncer. ¿Qué más? El propio estado de ácido base del paciente. El ácido base que hablábamos recién. ¿Podría ser un encefalograma? ¿Cómo? ¿Un? Encefalograma. Podría ser un encefalograma. Vamos a ver cuál voy a hacer y cuál lo voy a dejar para después. Una pregunta. ¿Lo que es el PSA no estaría contraindicado por el tema de la infección urinaria? En realidad son estudios que uno los va a pedir a posteriori cuando resolvamos el cuadro agudo del paciente, independientemente de que el paciente recupere o no su estado cognitivo y su alteración del estado neurológico de su conciencia. No sé si me entienden. Primero yo tengo que estabilizar y resolver lo agudo y después pediré estudios como el encefalograma, el PSA. Ahora lo que a mí me interesa es pedir los estudios que me van a ayudar a resolver la causa que está provocando esta alteración del estado de conciencia y del estado cognitivo. Está bien lo que decís, Gastón. No sería un estudio de primera instancia porque puede salir alterado en este contexto de infección. Si es que nosotros sospechamos que tiene una infección el paciente. Pero no sé si ya lo dijeron, ¿un electro? Un electrocardiograma ya lo pedimos. ¿Qué más? ¿Solicitarían algún estudio de imagen? ¿Una tomografía? Una tomografía podríamos pedir, ahora vamos a ver cuándo está indicada, en qué particularidades. Una resonancia magnética. Podría ser una resonancia, vamos a ver los pros y los contras entre tomografía y resonancia. ¿Y una eco renovesical? La eco renovesical que dijimos antes. Bien, vamos a seguir entonces. Ya más o menos estuvimos charlando de lo que haríamos y qué le solicitaríamos al paciente. Entonces, bueno, ahora sí, hablando un poquito más específico de lo que trata este seminario, este caso clínico interactivo, que es síndrome confusional agudo, ustedes lo van a poder encontrar en la bibliografía, en cualquier libro, en cualquier guía, también con el nombre de delirium confusional, o simplemente delirium, ¿sí? Y que esto se va a definir como la alteración del nivel de conciencia y de la atención. Es lo que ustedes decían al inicio, el paciente no solamente puede tener comprometida la conciencia, sino también la atención y todo lo que son las funciones cognitivas, ¿sí? Una de las particularidades que tiene el síndrome confusional agudo es que se instala de forma brusca, a diferencia de los cuadros de demencia que vamos a ver después con los que vamos a hacer diagnóstico diferencial. Estos cuadros se suelen instalar en pocas horas, en pocos días, de una forma más que nada brusca, ¿sí? Y que tienen la particularidad de fluctuar a lo largo del día. En algunos momentos el paciente se encuentra mucho más orientado o mucho más con un discurso más coherente, y en algunos otros momentos del día, que ya veremos cuáles son, se mantienen un poco más confusos o con discursos más incoherentes, agresivos y demás. Esta definición que yo les puse acá es básicamente lo que engloba el síndrome confusional agudo, que tiene las características particulares de él, ¿sí? Instauración brusca y fluctuación a lo largo del día. Profe, perdón, ¿puede ir acompañado de alucinaciones o no? Puede ir acompañado de alucinaciones, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Gracias. En general, como les decía, afecta tanto el estado de conciencia como las funciones cognitivas de la persona. Entonces, se van a ver afectados el lenguaje,
el pensamiento del paciente, la memoria, fundamentalmente la memoria de corto plazo, no tan afectada la memoria de largo plazo, la percepción y la orientación del ciclo sueño-vigilia. ¿Recuerdan cuando leíamos el caso clínico del paciente, que los familiares nos contaban que en la madrugada había estado despierto y durante el día había dormido más de lo habitual? Eso es bastante característico del síndrome confusional agudo, que los pacientes alteren el ciclo sueño-vigilia. En las primeras etapas del síndrome confusional, lo primero que aparece es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Nosotros, como estuvimos viendo a lo largo de la presentación del caso clínico, vemos que hay algunas alteraciones orgánicas que están subyacentes, que nosotros podemos atribuir el síndrome confusional agudo a alguna de esas causas orgánicas, y en la mayoría de los casos podemos decir que es multifactorial. Fíjense la cantidad de cosas que nosotros encontramos a nuestro paciente para dar, para hablar del origen de ese síndrome confusional. Raramente el síndrome confusional responde a una sola causa, sino que es de origen multifactorial. Esta es otra característica primordial del síndrome confusional agudo. Sí. Una consulta. A diferencia de lo que sería la parte más patológica de ¿esto resuelve espontáneamente, o sea, con tratamiento, o puede evolucionar a algo que sea crónico? Vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de tratamiento, vamos a charlar un poquito de eso, ¿sí? La palabra lo dice, síndrome confusional agudo. Es un proceso que está sucediendo en este momento, en donde hay un cambio brusco del estado de conciencia o el estado neurológico previo del paciente al estado actual. Por ende, ya lo vamos a ver en detalle, si yo trato la causa desencadenante o la causa predisponente, en general puedo llegar a remitir este cuadro y que el paciente se presente nuevamente con su estado neurológico previo. Pero no nos adelantemos, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar a tratar de describir por qué se desencadena este delirium o este síndrome confusional agudo. Y acá vamos a ver que hay una interrelación de varias partes. La primera, hablar de reserva cognitiva. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestro caso clínico un paciente de 79 años. Sabemos que con el envejecimiento fisiológico que se produce a nivel cerebral, hay algunas interconexiones neuronales que se van perdiendo, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, hay alguna alteración en lo que son los neurotransmisores, puede haber déficit de acetilcolina, aumento de lo que es la dopamina, hay como alguna disminución de lo que es normal en el cerebro, ya sea flujo, las conexiones neuronales, los neurotransmisores que suceden con el envejecimiento. ¿Sí? Todo esto que sucede con el envejecimiento lo que me va a provocar es una disminución de la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es esa capacidad innata de cognición que tiene el paciente que se suma a las experiencias vividas, fundamentalmente aquellas que son educativas o que son del orden profesional. Entonces se dice que cuando el paciente tiene una alta reserva cognitiva por estas experiencias vividas y por esta condición innata que ya trae con el nacimiento, es un poco menos vulnerable a presentar estos cuadros de síndrome confusional agudo. Si el paciente desde base tiene una reserva cognitiva un poco más pobre, por estas experiencias vividas y por la condición innata, va a ser más vulnerable a presentar este estrés de síndrome confusional agudo cuando aparecen otros factores estresantes, ¿sí? Como por ejemplo, factores predisponentes, volvemos a la edad avanzada, al deterioro cognitivo que el paciente pueda tener previamente, ya sea por un estado de demencia, por un estado neurológico previo deficitario, por ejemplo, si el paciente es secuelar por un accidente cerebrovascular previo, ¿tá? El antecedente de que haya estado hospitalizado por alguna causa, el antecedente de episodios anteriores de síndrome confusional agudo, o sea, que este no sea mi primer episodio, sino que ya se haya repetido en el tiempo. Y después, los factores precipitantes, como por ejemplo la polifarmacia. Fíjense, nuestro paciente, la cantidad de medicamentos que tomaba para sus diferentes patologías.
las intervenciones quirúrgicas previas, en el caso de nuestro paciente tenemos un antecedente quirúrgico previo, la presencia de sondajes permanentes, la sujeción física, un estado de desnutrición o deshidratación. Entonces vamos a ver que el delirio se desencadena cuando todos estos factores estresantes están interrelacionados con la disminución de la reserva cognitiva. ¿Está? Ahí el paciente es vulnerable de presentar un estado confusional agudo. Volvemos a lo que dijimos previamente, que el origen del síndrome confusional raramente responde a una sola causa, sino que es de origen multifactorial. Y fíjense en esta tabla que yo les puse acá, todas las causas que yo puedo tener en un paciente para atribuirla a la desencadenación, al desencadenante de un síndrome confusional agudo. Ahora ustedes me dirán de esta tablita, por ejemplo, cuáles son las causas que presenta nuestro paciente. Si leemos esta tabla, si tenemos en cuenta todo lo que yo fui diciendo, ¿qué causas ustedes pueden detectar en el paciente como productoras de síndrome confusional agudo? El consumo. La hiperglucemia. La polifarmacia. La infección. Las infecciones del tracto urinario, las alteraciones electrolíticas. Bien. La polifarmacia, la hiperglicemia, las alteraciones electrolíticas, la infección urinaria, ¿qué más? El uso de opioides. El uso de opioides, acuérdense que empezó a hacer tramadol en el mes de mayo. Las alteraciones físicas. ¿Cómo, María Fernanda? Las alteraciones físicas, la ruptura previa de, creo que era el tobillo o algo de eso. Bien, perfecto. El antecedente de la cirugía reciente. Y la falla renal. La falla renal. La fiebre. El uso de benzodiazepínicos. El uso de benzodiazepinas, la fiebre. Fíjense la cantidad innumerable de causas que descubrimos a nuestro paciente para justificar su alteración cognitiva y de la conciencia. Entonces volvemos a lo mismo. Origen multifactorial del delirium. Casi nunca, chicos, vamos a encontrar una sola causa que justifique el cuadro. Por eso tenemos que indagar, es importante la historia clínica y empezar a indagar en el paciente para ir sumando estas causas. Bien, entonces vamos a ver que tenemos diferentes tipos de síndrome confusional agudo. Entonces hay por lo menos 4 tipos. Los más conocidos son el delirium hipoactivo, síndrome confusional hipoactivo, que este va a estar determinado por una disminución del nivel de actividad del paciente. Son esos pacientes que están como más lentos, como más bradipsíquicos, que tienen el lentecimiento del lenguaje, están apáticos, están inhibidos, no tienen ese cuadro de hiperactividad. Habitualmente representan el 20-25% del total de los síndromes confusionales agudos, y este es el que mayormente se confunde con un estado de demencia. Que ya vamos a ver qué características me hacen diferente el síndrome confusional agudo de una demencia. Después tenemos el delirium hiperactivo, en donde por lo contrario hay aumento de la actividad del paciente, en muchos casos hay agitación, agresividad, ahí aparecen las alucinaciones que me preguntaban, hay una ideación delirante, el paciente está confuso, hay un discurso incoherente. Podemos decir que nuestro paciente tiene algunas características de este tipo de delirium, porque se mostraba agresivo, inatento, hiperactivo. Este tipo de delirium representa el 15 al 20% de los casos. Después tenemos el más frecuente, con el 35 al 50% del total, que es el delirium mixto, en donde hay tanto características hipoactivas como hiperactivas. El paciente en algunos momentos se presenta más hiperactivo y en algunos momentos más hipoactivo, ¿sí? Con las características de cada uno. Y por último, el delirium inclasificable, que comúnmente se lo denomina como el delirium tranquilo, porque no muestra ninguna alteración motora principalmente, y son aquellos que no responden ni a conductas hiperactivas ni a conductas hipoactivas. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer cuando sospechamos un síndrome confusional agudo? Que nosotros como médicos, cuando atendemos a estos pacientes, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, una correcta historia clínica, que es lo que estuvimos haciendo al inicio, charlando sobre el cuadro clínico del paciente. Fundamental indagar sobre el tiempo de inicio de los síntomas. Acuérdense que la instalación brusca
y en pocos días a horas, o sea que el tiempo de inicio de los síntomas es uno de los datos más importantes. Cómo es el curso evolutivo, si es fluctuante o si es más progresivo, cómo era la situación previa del enfermo, si hubo algún cambio en el tratamiento que el paciente reciba, ya sea adición de alguna medicación o retiro de alguna medicación, si hay alguna enfermedad intercurrente y si también tuvo el antecedente de episodios similares. Vamos a hacer un examen físico con el control de parámetros vitales, una exploración neurológica obviamente, auscultación cardíaca y pulmonar, exploración abdominal, ver cómo está la hidratación, todo lo que ya estuvimos charlando en el curso del caso clínico, para tratar de encontrar algunos síntomas positivos que me aporten datos al síndrome confusional agudo. Después podemos utilizar algunas escalas de valoración cognitiva. En algunas oportunidades se usan, a veces no, a veces ya con la sola historia clínica y el examen físico uno puede más o menos determinar, o por lo menos sospechar cuál es la causa o cuáles son las causas que me están generando el delirio, pero se las incluyo acá como para mostrarle qué preguntas y qué cosas se pueden hacer justamente para tratar de determinar este inicio agudo y curso fluctuante, cómo puede haber inatención en el paciente, cómo está justificada la desorganización del pensamiento, y de qué manera yo puedo diagnosticar una alteración a nivel de conciencia, ¿sí? Tiene que ver también un poco con la historia clínica, con la anamnesis, con la exploración física, ¿sí? No nos vamos, sí, lo que quiero remarcarles de este cuadrito, que para diagnóstico de delirium, de síndrome confusional agudo, siempre tiene que estar presente el inicio agudo y curso fluctuante y el estado de inatención del paciente, ¿sí? Si no tengo esos dos puntos, realmente estoy frente a lo que es un síndrome confusional agudo. Bien, seguimos. Y después, ante la sospecha, lo que vamos a hacer es realizar algunos exámenes complementarios, como estuvimos viendo. Un laboratorio sanguíneo, un examen de orina, utilizar cultivos microbiológicos si yo sospecho una causa infecciosa, solicitar un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Y acá viene el capítulo de lo que es los estudios por imágenes. ¿Y por qué puse entre signos de pregunta lo que es la TAC, la resonancia magnética y la punción lumbar? Para hablar un poquito de las indicaciones de estos estudios en particular. En general, si yo recibo un paciente y con mi historia clínica, con mi examen físico y con los primeros estudios complementarios, como por ejemplo en laboratorio, una radiografía y un electrocardiograma o una muestra de orina que son de fácil acceso, que yo los voy a tener en la mayoría de los lugares donde asista a este tipo de pacientes, si yo ya con eso tengo una o varias causas que me justifiquen el síndrome confusional agudo, en algunos casos puedo prescindir de realizar algunos estudios de imagen, como en el caso, por ejemplo, de este paciente. Si yo tengo el diagnóstico de una infección urinaria con una falla renal, alteración metabólica con hiperglicemia y alteración hidroelectrolítica, quizás tratando esas causas desencadenantes pueda prescindir de tener que pedir una imagen cerebral. Si estoy en un lugar donde tengo acceso, puedo pedir una tomografía. En general, en primera instancia se solicita una tomografía, que es un estudio un poco más económico que la resonancia, pero con la desventaja que algunas lesiones, si yo busco alguna lesión un poco más aguda, supongamos que estoy evaluando una enfermedad cerebrovascular, un ACV, un accidente isquémico agudo, quizás con la tomografía no puede haber alguna alteración y con la resonancia sí. Tendremos que evaluar en este momento costo-beneficio, qué estudio voy a elegir y también si tengo la accesibilidad al estudio. Si estoy en un lugar donde no hay resonador, a veces no se justifica que yo tenga que derivar al paciente por el solo hecho de hacer una resonancia. ¿Está? Obviamente que la resonancia es mucho más sensible, mucho más específica que una tomografía de cráneo, pero también es mucho más costosa y es mucho menos accesible. ¿Está? Y con respecto a la punción lumbar, ¿a ustedes qué les parece? ¿En qué momento ustedes pedirían una punción lumbar en este tipo de pacientes?
La realizarían en todos los pacientes, aún tengamos determinada la causa más probable, o la realizarían en algún paciente determinado. Cuando tengamos signos de meningismo, cuando tengamos... Cuando tenga foco neurológico. Signo de sepsis también. O cuando Bien, hay perfecto. alguna alteración dentro de los análisis que se les realiza, ¿Cómo dijiste, Luana? que cuando no encontramos, digamos, una causa en los exámenes de sangre, de orina y no sabemos bien dónde buscar, se podría realizar como para ver y estudiar de ese lado. Bien, ¿alguien más está opinando algo? ¿Puede ser? Cuando el paciente tenga signos de meningismo, cualquiera uno de ellos, básicamente. Bien, perfecto. Es importante lo que dijo Luana en el tema, si yo con todos los estudios que hago de inicio no encuentro una causa o varias causas desencadenantes y el paciente tiene un cuadro neurológico asociado a fiebre, como dice el compañero, que también pueda presentar algún signo de meningismo, rigidez de nuca, Kernig, Brusinski, o alteración muy grave del nivel de conciencia, algún foco neurológico, como dijeron, ahí es prioritario hacer una punción lumbar. ¿Está? Si yo tengo una causa que justifique, o varias causas que justifiquen mi cuadro, como por ejemplo en este caso una infección urinaria, no lo voy a someter al paciente a realizar una punción lumbar, porque en realidad la posibilidad preestudio de que tenga una meningitis, la puede tener, no digo que no, que tenga una meningitis un poco más alejada, porque tengo otras causas que me justifican el cuadro. Pero básicamente sería eso. Si yo con mi metodología diagnóstica de laboratorio, electrocardiogramas, ecografías, cultivos, no llegué a un diagnóstico, entonces ahí cobra importancia realizar una punción lumbar, porque estamos teniendo un cuadro de alteración del sensorio. ¿Está? Y mucho más todavía y mucho más pronto, si yo tengo signos de meningismo o tengo un foco neurológico, hago una tomografía o un estudio por imagen en donde vea que descarto tener signos de hipertensión endocraniana y seguidamente a eso, en forma rápida, realizo una punción lumbar. ¿Está? Para ver cómo es el líquido cefalorraquídeo, para tomar cultivos y instaurar un tratamiento adecuado si yo tengo, por ejemplo, un cuadro de meningitis bacteriana. ¿Estamos? Ese es el rol que tienen los estudios por imágenes y particularmente la punción lumbar en el estudio metodológico diagnóstico de un paciente con síndrome confusional agudo. ¿Estamos? Bien. Acá les puse los criterios diagnósticos para el delirium, según el DSM-4, que es lo que se utiliza ahora. Previamente se utilizaban las características del CIE-10. Esto se lo puse un poco como resumen de todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Fíjense, como punto número 1, la alteración de la atención y de la conciencia, lo que veíamos en la definición, tanto funciones cognitivas como funciones de conciencia. El corto espacio de tiempo, horas o pocos días, y la característica fluctuante. ¿Sí? Y ahí vamos a ver todo lo que hace la definición, la alteración en el lenguaje, la orientación, el ritmo sueño-vigilia, ¿está? Y todo lo que ya venimos charlando. Es como una diapositiva para resumen de lo que vimos hasta ahora. Y acá aparece otra tablita en donde hablamos del diagnóstico diferencial de síndrome confusional. ¿Se acuerdan que al inicio yo les dije que, por ejemplo, el subtipo de síndrome confusional hipoactivo se podría llegar a confundir en muchos casos con la demencia, porque justamente comparten algunas características, como por ejemplo la alteración de la orientación, la alteración de la memoria, que pueden estar en ambas entidades, tanto en el delirium como en la demencia. Pero ¿cuál es la principal diferencia de ellos? Que la demencia es un cuadro de instalación más insidiosa, más progresiva. Si ustedes se ponen a indagar en la historia clínica del paciente, le va a describir un cuadro además de meses de evolución o de muchas semanas de evolución, en donde el curso de la alteración de la conciencia y de la alteración de la orientación es más estable, no tiene esas fluctuaciones propias que sí tiene el delirium. Las principales diferencias son la instauración
y el curso diario que presentan estos cuadros. ¿Estamos? Después van a compartir algunas características como por ejemplo en el delirium van a ser habituales los cursos, la presencia de alucinaciones o el discurso más incoherente, y en el caso de la demencia no, es un cuadro más progresivo que va más en forma lenta y más estable, alterando el nivel de conciencia y el nivel de orientación. Y después tenemos algunos otros cuadros más, como por ejemplo la psicosis, que es un poco más rara de presentar, y la depresión, que también se pueden presentar como alteraciones que presenten un diagnóstico diferencial con el delirio. ¿Estamos? Y entonces ahora llegamos a lo que es el tratamiento habitual del síndrome confusional agudo, que me preguntaban previamente cómo tratar o si esperar que este síndrome se resuelva en forma espontánea. No se va a resolver en forma espontánea porque nosotros debemos tratar la causa desencadenante, digamos, por una parte tratar la causa desencadenante, lo que me está produciendo este síndrome confusional, y por otro lado realizar algunas medidas farmacológicas o no farmacológicas como para tratar en forma específica el síndrome, ¿sí? Tratar el síndrome por un lado y por el otro lado tratar la causa desencadenante. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a hacer un tratamiento dirigido, como les decía, si nosotros logramos determinar el origen etiológico, ya sea uno o varios orígenes, varios agentes etiológicos, vamos a tener que tratar uno a uno esa causa desencadenante para tratar de evitar que sigan actuando como agentes estresantes, ¿sí? En este caso ya veremos cómo trataremos los factores de nuestro paciente. Y después hacer el tratamiento específico del síndrome, que pueden ser algunas medidas no farmacológicas que dicen que aportan un rendimiento mayor al tratamiento farmacológico y evitamos los efectos secundarios y los efectos adversos. Y a su vez, utilizando estas medidas no farmacológicas podemos tener una evolución favorable más sostenida en el tiempo. Que si yo agrego un fármaco para tratar el síndrome confusional agudo, y de esa manera no me permite sostener en el tiempo la evolución favorable, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas medidas no farmacológicas. En esta tablita, por ejemplo, lo que hacemos con estos pacientes, por ejemplo, pacientes que están internados, tenemos que tratar de limitar el número de cuidadores del paciente, explicarles al paciente qué día es, qué onda es, en dónde están, para que se orienten, siempre promover que sean habitaciones bien iluminadas, tratar de promover el descanso nocturno, que el paciente duerma de noche y durante el día esté más despierto, que no haya interrupciones del descanso que sean innecesarias, hacer algunas actividades que estimulen la función cognitiva del paciente, darle un reloj, mostrar un calendario, ejercitarlo en esto de saber qué día es, qué fecha, qué está sucediendo a su alrededor. Otra cosa muy importante, por ejemplo, en los pacientes internados, es evitar las sujeciones físicas. Nosotros podemos ver normalmente que en aquellos casos de síndrome confusional agudo hiperactivo, el paciente está restringido a la cama para que no se saque la vía periférica, para que no se saque la sonda, para que no se lastime, ¿está? Y entonces ahí vemos la sujeción física. Eso, por el contrario de calmarlos, a veces los exacerba un poco más, entonces tenemos que tratar de evitar eso, ¿sí? Fomentar la visita de los familiares amigos, tener especial cuidado en el control de los fármacos y las sustancias tóxicas del paciente, hidratarlos de una forma correcta, alimentarlos, estimular la catarsis con el consumo de fibra abundante, la movilización temprana. Esos pacientes que están durante largos periodos postrados y polineuropáticos son los que más tiempo van a tardar en salir del síndrome confusional. Entonces, estimular esa movilización con kinesiología temprana, con actividades de movimiento, también favorecen a la resolución del cuadro. Evitar la hipoxia, obviamente, y optimizar al máximo la saturación de oxígeno, todo lo que veíamos previamente de
la corrección de los disturbios metabólicos o hidroelectrolíticos. Si no es necesario tener una vía, el paciente está internado y lo tenemos internado, si no es necesario que el paciente esté sondado o que tenga alguna vía periférica, eso se tiene que retirar porque también favorece a la perpetuación del síndrome confusional. Y también una característica muy importante, el control del dolor, ¿sí? Si el paciente tiene algún motivo de internación, alguna causa que le provoque dolor, tenemos que tratar de controlar eso porque el dolor es un factor estresante y desencadenante de síndrome confusional agudo. ¿Estamos? Y después, sí vamos a echar mano a lo que son las medidas farmacológicas, que ¿cuándo las vamos a utilizar? ¿Sí? Cuando exista alguna alteración conductual que presente el paciente y que suponga un riesgo tanto para la integridad física del paciente mismo como para lo que los rodeamos, ya sean los médicos, enfermeros o el mismo cuidador si el paciente está en el domicilio, ¿sí? O aquellos pacientes que nosotros tratamos la causa desencadenante y todas las alteraciones que puedan devenir de ella y aplicamos medidas no farmacológicas y todas esas medidas no fue necesario controlar o disminuir el síndrome confusional agudo, es ahí donde tenemos que utilizar alguna medida farmacológica. Obviamente que en este punto, quizás en la mayoría de los casos tengamos que trabajar en forma conjunta con algún especialista en neurología, en psiquiatría, como para trabajar en forma conjunta sobre qué medicación utilizar, cuáles de las medicaciones, de los fármacos que tenemos disponibles para tratar un síndrome confusional agudo se ajusta mejor a nuestro paciente. Hay varios fármacos que podemos utilizar. Les resalté el haloperidol, que bueno, son fármacos neurolépticos. Les resalté el haloperidol porque es uno de los que más se utiliza. Siempre tengan en cuenta que lo tienen que utilizar a la menor dosis posible y por el menor tiempo que se pueda, ¿está? Siempre tener esa premisa antes de utilizar una medida farmacológica. Como les decía, el haloperidol es el que más se usa porque tiene un periodo de acción bastante rápido, tiene un perfil de seguridad bastante bueno, hay varias presentaciones, tanto intramuscular, endovenoso o forma vía oral, siempre se va a preferir la vía oral. ¿Cuál es la desventaja del haloperidol? Que puede llegar a tener muchos efectos adversos, como el más conocido, el extrapiramidalismo. Entonces, si yo tengo que utilizar altas dosis o una medicación más sostenida en el tiempo, en realidad voy a preferir más los neurolépticos atípicos como la risperidona, la quetiapina o la olanzapina, que son un poquito más seguros en cuanto a efectos adversos, pero que tienen la desventaja de ser un poco más caros y que no están disponibles en todos los efectores de salud o en todos los efectores de atención primaria. Entonces, ¿qué es lo más importante que le tiene que quedar de esto? Que las medidas farmacológicas es el último recurso que yo voy a utilizar. Cuando agoté todas las otras medidas y no me fueron suficientes para tratar el síndrome confusional, o cuando la alteración que presenta el paciente es tan importante que ponga en riesgo su vida o su integridad física o la de los que lo rodean. Ahí es donde yo utilizo una medida farmacológica, ¿tá? Con todas las particularidades que le fui nombrando. Y por último, recalcarles esto que es importante, evitar el uso de benzodiazepinas porque tienen muchos efectos anticolinérgicos que pueden empeorar la desorientación o el mismo delirio. Cuando veíamos al principio que hablábamos de reserva cognitiva, de alteración de los neurotransmisores con déficit de acetilcolina, aumento de dopamina, el uso de benzodiazepinas justamente influye sobre eso, sobre los neurotransmisores y por sus efectos anticolinérgicos pueden agravar aún más el síndrome confusional agudo. Por eso si un paciente que presenta un delirio previamente venía tomando benzodiazepina, yo en ese momento se la tengo que suspender para no agravar el cuadro. Después cuando el paciente resuelva su delirium, se las puede volver a indicar. ¿En qué momento van a estar indicadas como parte del tratamiento del delirium? Cuando yo tenga que realizar una deshabituación alcohólica o una deshabituación por hipnóticos sedantes, ¿sí?
no es infrecuente que yo tenga un paciente en una guardia médica o en una internación que esté internado por una falla renal, por ejemplo, y el paciente sea un etilista de jerarquía, consuma mucho alcohol. Mientras está internado, el paciente deja de consumir alcohol, entonces hace un síndrome de abstinencia alcohólica. En ese momento, con ese síndrome de abstinencia alcohólica, hace un cuadro de delirio de síndrome confusional. En ese momento estoy justificado a utilizar benzodiazepina porque es el tratamiento del síndrome de abstinencia del paciente. Para la deshabituación alcohólica, en ese caso, ¿está? Para que ustedes vean un ejemplo. En el resto de los casos no se utilizan benzodiazepinas porque se demostró que agravan la desorientación y el propio cuadro en sí. ¿Estamos? Bien, entonces para ir terminando, ¿qué tratamiento ustedes iniciarían en este paciente? Después de haber visto todo el cuadro clínico, ¿qué les parece que ustedes harían con este varón de 79 años? Tratar su infección urinaria. Tratar su infección urinaria. Y tratar al paciente. Sería importante colocarle sonda vesical por la obstrucción aguda de orina que tiene y una vía por la deshidratación. Creo que sería lo primero. Bien, perfecto. Tratar la deshidratación, colocar una sonda vesical, desobstruir esa retención aguda de orina, tratar con antipsicoterapia la infección urinaria. ¿Qué más? Exponerlo a un lugar limpio, amplio, bien iluminado, a familiares, respetar sus ciclos de sueño, vigilia. Si es posible, entonces el paciente utiliza anteojos, pero darle sus anteojos, exponerlo a familiares, porque eso también ayuda mucho al paciente. Tenemos que estabilizarle la glicemia porque la tenía muy alta. Eso sería una de las prioridades en este momento. Hidratación también. ¿Cómo? Hidratación. Hidratación, estabilizar la glicemia. ¿Algo más se les ocurre? ¿Le indicarían algún tratamiento farmacológico específico para el síndrome confusional? Solamente si falla la causa de base, porque el paciente no representa peligro ni para él ni para los cuidadores, entonces no hay por qué agregar una medicación a más en este paciente que ya es polimedicado. Bien, perfecto. En primera instancia yo no utilizaría alguna droga neuroléptica para tratar el síndrome confusional porque tengo muchas opciones para tratar todo lo que desencadenó en el paciente el síndrome confusional y evaluar la evolución, el curso evolutivo en función del tratamiento de esas causas. Como dijimos recién, si después ese tratamiento de la causa desencadenante y esas medidas no farmacológicas no bastan, echarle mano a las medidas farmacológicas propiamente dichas del síndrome confusional. Bien, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Profe, ¿se puede utilizar la bromocriptina o algún otro agonista colinérgico en estos pacientes que tienen síndrome confusional agudo? En realidad no está descrito, ¿sí? Porque es como veíamos recién. Las medidas farmacológicas para el síndrome confusional agudo son esas que les nombré, fármacos antipsicóticos, neurolépticos, como el haloperidol, la risperidona. La olanzapina no está demostrado que agregando un fármaco colinérgico yo pueda mejorar la evolución del cuadro confusional, ¿sí? La mayoría de las veces, por la experiencia clínica, les puedo decir que tratando la causa desencadenante y todas estas alteraciones que vimos, como en el ejemplo de nuestro paciente, el síndrome confusional agudo comienza a mejorar y no hay necesidad de utilizar ningún otro fármaco específico para tratar el síndrome, ¿sí? Yo justo iba a preguntar eso, que si en caso de que el cuadro que el paciente tiene es mucho más severo, que presenta más agresividad o que está más intenso el cuadro, ¿voy igual por las medidas no farmacológicas primero o hago las dos cosas en simultáneo? En simultáneo. Uno no tiene que
que utilizar medidas farmacológicas sin olvidarse de las no farmacológicas. Porque yo le puedo poner una dosis alta de haloperidol o una dosis de risperidona, que es un medicamento que se utiliza con mucha seguridad, pero si yo al paciente no le trato las otras causas o no le aporto todo eso que dijimos de medidas no farmacológicas, también va a ser más lenta la recuperación. Es en forma simultánea, ¿sí? O empezar con medidas no farmacológicas y si vemos que no resultan, utilizar las farmacológicas. O en forma simultánea si desde el inicio el paciente está muy agresivo y no se puede controlar con medidas no farmacológicas. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón. ¿Qué tipo de delirium? ¿Delirium mixto? ¿Cómo? ¿Qué tipo de delirium sería este caso? ¿Uno mixto? Y este paciente podría llegar a tener un delirio mixto más abocado a lo que es el hiperactivo. ¿Se acuerdan que se presentaba medio agresivo, inquieto, inatento, con alteración del ritmo sueño-vigilia, con algún discurso incoherente, que son características más del delirio hiperactivo? ¿Estamos? Pero sí, o sea, eso, yo les mostré los tipos como para que ustedes conozcan que hay varias formas de delirium, pero a veces no es tan simple decir, bueno, este paciente tiene un delirio o un síndrome confusional hiperactivo, o un hipoactivo, o un mixto. Muchas veces terminamos cayendo en el tipo mixto, porque nos encontramos que hay un poco de cada uno. Por eso es el más frecuente de ver también. Profe, Sí. ¿a estos pacientes se les hace un seguimiento después de tratar, digamos, los síntomas agudos? Porque como es un síndrome agudo, pero después de que yo le trate, por ejemplo, la deshidratación y el problema que tiene renal, después, con el tiempo, ¿lo sigo tratando o cómo seguiría? No, por supuesto, si uno resuelve la causa aguda y el paciente vuelve en forma paulatina y progresiva a su estado neurológico previo, como era como en el caso de nuestro ejemplo, un paciente autoválido, que está completamente lúcido, que hace actividad física, que hace actividades de la vida diaria, obviamente que eso, llegar a ese estado previo lleva un tiempo y obviamente que hay que hacer un seguimiento. Supongamos que este paciente requiere internación, tratado lo agudo, a la externación del paciente obviamente que va a requerir un seguimiento, a lo mejor con algún médico psiquiatra o con algún médico neurólogo, como para que vaya haciendo el acompañamiento posterior al episodio agudo. Y después, si el paciente vuelve a tener su estado neurológico previo, tomará su medicación habitual y esto quedará como antecedente de un episodio agudo, ¿sí? Distinto es si lo va repitiendo en el tiempo, como veíamos el antecedente de tener otros episodios, obviamente ahí quizás ya necesite una asistencia y un seguimiento un poco más cercano, como para tratar de que no se sigan produciendo estos episodios, ¿sí? Profe, ¿y puede ser que resolviendo la causa de base ya no se produzcan más estos episodios? Por supuesto, si uno trata la causa desencadenante y ese factor estresante que veíamos, uno trata de hacer que el paciente vuelva a la normalidad y eso no se vuelve a producir hasta que exista otra causa desencadenante que, bueno, que se interrelacione con esto que estuvimos hablando, reserva cognitiva, factores predisponentes, factores precipitantes, y existe un nuevo episodio de síndrome confusional. No es que porque se trató este síndrome confusional agudo nunca más lo va a presentar. Lo puede volver a presentar porque puede volver a tener alguna otra patología o algún otro factor desencadenante. Profe, ¿me puedes repetir el principal efecto secundario del haloperidol? El extrapiramidalismo, síntomas extrapiramidales. Que con los nuevos antipsicóticos, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, no dan efectos extrapiramidales, por eso a veces se prefieren por sobre el haloperidol, pero teniendo la salvedad, desventaja, que son muchísimo más caros y a veces no están tan disponibles en todos los lugares. Claro. No es fácil acceso, digamos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran comentar de esto? Yo tengo una pregunta en cuanto al antibiótico que se le va a dar.
En este caso, esperamos el uro y se lo damos después, o le damos empírico ya. Damos tratamiento empírico. Siempre que ustedes sospechen alguna causa infecciosa, y más cuando tiene algunos signos de sepsis, como en este paciente, taquicardia, la fiebre, el globo vesical, yo tengo que iniciar un tratamiento empírico y después lo ajustaré en función del aislamiento que yo tenga en los cultivos, ¿sí? Y la elección del tratamiento antibiótico empírico va a estar un poco supeditada también a la edad del paciente, las interacciones medicamentosas con las otras drogas que le está tomando. ¿Se puede dar ciprofloxacina en este caso por la En general, en pacientes añosos se trata de evitar la ciprofloxacina por los efectos osteotendinosos que puede tener. Siempre preferimos dar alguna cefalosporina o algún aminopenicilina, ¿estamos? Pero bueno, no es que un no rotundo. Se le puede dar, pero se prefieren utilizar otros medicamentos. Bueno, gracias. Profe, dentro de los diagnósticos diferenciales también podemos plantear un episodio reactivo a estrés agudo, que digamos el paciente esté teniendo una crisis por esto. ¿Cómo sería? Si, por ejemplo, está teniendo algún momento de crisis por alguna situación que no conocemos, que pueda estar manifestando estos síntomas, como diagnóstico diferencial, diría. Toda situación de estrés, ya sea emocional o un estrés físico, orgánico, son factores desencadenantes y favorecedores de un síndrome confusional agudo. Puede tener una crisis como más emocional, por eso planteé el diagnóstico diferencial de depresión o de psicosis, que se pueden llegar a confundir con un síndrome confusional agudo. A veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial, se requiere de mucha práctica y se requiere por ahí el apoyo, de la ayuda de algún profesional más especializado, por ejemplo un neurólogo o un psiquiatra, que nos pueda dar una mano justamente con las diferencias un poco más específicas entre una entidad y la otra. Pero por supuesto que sí que puede una crisis más emocional, más tipo depresión o crisis de ansiedad, se puede confundir con un síndrome confusional agudo. Ok. Profe, ¿este caso clínico lo podrían subir al transparente? Le pregunto porque nos subieron otro caso clínico de una mujer de 25 años, pero no sé si vamos a volver a tener otro seminario de psiquiatría donde vamos a abordar ese caso o este va a ser el único. Mira, por lo que tengo entendido, Valeria, los casos interactivos, como son casos, como es una actividad que no es obligatoria, no se graban y no se suben, justamente para favorecer que los alumnos se conecten y podamos tener este ida y vuelta que tuvimos hoy. Por eso me parece que no va a estar en el transparente, lo puedo confirmar y en ese caso se subirá, pero casi seguro te diría que no, porque el objetivo de la actividad es que al ser una actividad interactiva, los alumnos se conecten en vivo y podamos tener esta interrelación que tuvimos. Esto es un aporte más a la currícula, pero ustedes van a tener sus clases de psiquiatría y sus seminarios de psiquiatría en el campus, en el canal de Facebook. Yo me refería a la historia clínica que usted presentó al principio, porque a nosotros nos subieron una historia clínica, pero es de una mujer de 25 años, no era de este caso, por eso le pregunto. ¿Pero era un caso clínico que se relacionaba con mi caso clínico interactivo? En realidad figuraba como dentro de este seminario de síndrome confusional, pero pareciera ser como que era más un caso de trastorno de ansiedad, por eso le preguntaba si había otro seminario parecido. Bueno, voy a averiguar y en ese caso lo colgarán al transparente virtual. Dale, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún otro aporte, alguna otra duda? Si no, ya vamos finalizando acá. Espero que les haya servido y que se hayan podido grabar algunas cositas importantes de este tema. Muy buena clase, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me sirvió mucho, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Profe.
Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.